Bueno, comenzamos con el tema de hoy, que es osteología de la mano. Acá tenemos un esqueleto de equino y esta zona redondeada es justamente el área que vamos a hablar hoy, ¿sí? La mano, en este caso del caballo. Vamos a comenzar diciendo que la mano se va a dividir en un carpo, en un metacarpo y en falanges, que van a estar formando el dedo junto a otros huesos que ya vamos a nombrar. Entonces, primero los huesos del carpo, que se disponen en dos filas, una fila proximal y una fila distal. Acá tenemos las distintas especies, por ejemplo, el perro, con toda su mano desarrollada, desde el carpo hacia distal, ¿sí? El cerdo, con los huesitos también pintados en diferentes colores, esto es del Atlas de Koning. Ustedes pueden, ustedes pueden seguirlo, los números de metacarpianos, por ejemplo, el hueso metacarpiano 3, que es el más desarrollado del equino, acá lo tienen pintado de verde. Pueden buscar los colorcitos en la referencia e ir siguiendo cada hueso en el esquema, ¿sí? En el caso del equino, por ejemplo, tiene más desarrollado el hueso metacarpiano 3, lo acompañan el metacarpiano 2 y el metacarpiano 4. Los huesos del carpo que nombramos recién tienen nombres en cada fila. La fila proximal tiene nombres que se llaman hueso carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio, desde medial a lateral. Y los de la fila distal los vamos a nombrar con números, ¿sí? Hueso carpal 1, inconstante en el equino, acá no está dibujado, el carpal 2, el 3 y el 4. En los esquemas del DICE lo van a poder identificar también mejor. Huesos de la mano, dijimos entonces, esto es una maqueta que nosotros tenemos en anatomía, donde están separados los huesos del carpo unidos con alambre. Esto es una vista medial. Los huesos carpianos siempre van a estar capacitados para desviar fuerzas. Cuando el animal pisa, desvía las fuerzas, son huesos cortos, por lo tanto distribuyen líneas de fuerza y las desvían hacia otros huesos, sobre todo hacia la región del metacarpo. El carpo en el apoyo tiene que continuar con la verticalidad del antebrazo y metacarpo. Toda desviación, si él no fuera bien recto, bien vertical, toda desviación rompe el aplomo, que es el eje donde ustedes van a estudiar en materias más avanzadas, qué significa un aplomo cuando un animal pisa, qué líneas debe mantener para no desplomarse. Y la región del metacarpo, que es justamente esta zona, transmite también fuerzas en ambas direcciones. El metacarpiano 3 tiene que ser vertical, con esa dirección, corto y limpio, que se le llama. Y el dedo va a estar formado por las tres falanges, falange proximal, falange media y falange distal, y por huesos sesamoideos o sesamoideanos, que acá vemos dos sesamoideanos proximales y uno distal. Estos son los esquemas de DICE que tienen que conocer en forma comparada, eso que veíamos realmente en los esquemas, en los esquemas y en las fotos. Acá lo ven realmente dibujado no como algo real, sino con letritas y números para que sea más didáctico, pero estos esquemas después los vamos a trasladar a las fotos reales. Entonces, esta zona es la del antebrazo, con radio y ulna, ¿sí? Hasta lo que estudiamos la clase pasada. Ahora empezamos a hablar de la mano. Y la mano dijimos que tenía un carpo, una región del metacarpo, y acá no están dibujados los dedos. Entonces, en la región del carpo, ¿cómo se estudia el carpo? Con las dos filas. Hueso, la fila proximal formada por el hueso carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio, que se encuentra hacia lateral. Por eso está dibujado en línea de puntos, porque no se ve claro. Pero todos los animales tienen ese carpo accesorio. En la fila distal, si ustedes ven una línea de puntos, significa que el hueso puede o no estar.
Algunos caballos lo tienen y otros no. Eso es normal que pase. Por eso está en línea de punto el número 1. Pero eso no pasa con el accesorio que está siempre. Entonces, si vemos la fila distal del carpo del caballo, tiene carpal 1, a veces está, a veces no, pero sí tiene el carpal 2, el 3 y el 4. Si vamos al carpo del bovino, en la fila proximal tiene los mismos huesos que en el equino, pero en la fila distal, fíjense en cómo se unen el 2 más 3. Y el hueso se llama así, carpal 2 más 3. Y el 4, esos son los que tiene presente el bovino, el 1 no está. En el suino, la fila proximal es la misma que dijimos, radial, intermedio, ulnar y accesorio, desde medial hasta lateral, y en la fila distal el cerdo tiene el carpal 1, 2, 3 y 4. Vamos al carnívoro, al perro. El perro tiene en la fila proximal una diferencia, porque el radial se une con el intermedio. Por lo tanto, pasan a llamarse hueso radio intermedio, ¿sí? O radial más intermedio fusionados. El ulnar y el accesorio también están, y en la fila distal es similar al suino, carpal 1, 2, 3 y 4. También en estas imágenes podemos analizar los huesos metacarpianos. La parte de metacarpo, el equino tiene desarrollado el metacarpiano 3, que es un hueso grande, muy desarrollado, y lo acompañan el 2, metacarpiano 2 y metacarpiano 4. El 2 por medial y el 4 por lateral. Se les llama metacarpianos rudimentarios porque están poco desarrollados el 2 y el 4. Si vamos al bovino, el metacarpo del bovino tiene un solo hueso grande fusionado que se llama 3 más 4. Y el 5, que es muy pequeño y rudimentario, pero también está el metacarpiano 5 del bovino. El suino tiene metacarpianos 2, 3, 4 y 5, más desarrollados el 3 y el 4. Pero están todos presentes. Y en el carnívoro vamos desde el 1 hasta el 5. Esto también está relacionado con el número de dedos con que pisa cada animal. El equino va a pisar con el dedo 3, o sea, con un solo dedo, y llamado dedo 3, que es por el eje del metacarpiano 3, que está más desarrollado. Pero el equino pisa con un dedo, ¿sí? El bovino, ya lo vamos a ver en otra imagen, va a pisar con 2, va a tener 2 dedos desarrollados, el suino 4 y el carnívoro 5. Acá tenemos otra maqueta con los huesos del carpo, las dos filas del carpo marcadas. Esto es el antebrazo, por eso es el radio esto desarrollado porque es equino. Y el metacarpo, así se vería en las maquetas, con el 3 bien desarrollado y el 2 y el 4 en los laterales, el lateral y el medial, ¿sí? El 2 en medial, el 4 en lateral. Esto es otra maqueta con la fila proximal y fila distal del carpo del equino. Esto es el radio y esto es el metacarpiano 3. Y esto es para que comparen con el perro los huesos de la mano del perro, empezando desde el carpo, las dos filas del carpo, fila proximal. Acá tienen el hueso intermedio radial, ¿sí? El radio más el radial más intermedio pegados. Por eso le llama hueso intermedio radial. El ulnar y el accesorio. Y en la fila distal, 1, 2, 3 y el 4, que acá se alcanza a ver. Y después vamos a volver. Está faltando, sí, 1, 2, 3, 4, y en los metacarpianos es donde llegamos hasta el 5, ¿sí? Metacarpiano 1, menos desarrollado, por eso algunos libros a veces lo describen, a veces no, pero está el metacarpiano 1, está el 2, el 3, el 4 y el 5. Y acá tenemos los dedos del perro, las falanges desarrolladas del perro, la falange proximal, la falange media y la falange distal, que ya lo vamos a ver bien esto en el caballo, pero todos los animales tienen 3 falanges, falange proximal, media y distal. En este caso, como es una vista dorsal, van a tener los huesos sesamoideos dorsales.
Solamente los carnívoros tienen estos sesamoideos por dorsal, que se encuentran entre el metacarpiano y la primera falange. Si vemos una vista palmar, vamos a ver esto mismo que hemos nombrado, pero vamos a ver dos sesamoideos proximales que se ven por palmar, también entre el metacarpo y la primera falange. Entonces, los huesos del carpo izquierdo de un caballo, visto de frente, visto de dorsal, hueso carpo radial en la fila proximal, carpo intermedio, el ulnar y el accesorio que me queda por lateral y palmar. Y en la fila distal, acá estamos viendo el carpal 2, el 3 y el 4. Esto ya es del metacarpo. Entonces, el carpo radial, acá es una vista lateral. Por eso lo veo poco al carpo radial, porque en realidad me queda por medial. El carpo intermedio, en realidad el carpo radial, no ven bien la flecha, ¿sí? Pero me queda del otro lado. Veo el carpo intermedio y el carpo ulnar y el accesorio. Lo veo bien. Acá se nota que el accesorio está por lateral y palmar. Y en la fila distal, los huesitos que acá se ve claro, el carpal 4. No es carpo, es carpal 4. Si lo vemos en un rumiante, la vista dorsal del rumiante, también vamos a tener el carpo radial, el carpo intermedio, el ulnar y el accesorio. Y dijimos que en la fila distal al bovino se le unían el carpal 2 más 3 y el 4 está separado. Estos son esquemas, realmente son fotos, perdón, de atlas. Entonces este tipo de imágenes tienen que analizarlas y compararlas con los dibujitos y esquemas del DAIS. En el caso del carnívoro, esto es una vista dorsal, tenemos ese hueso carpo radial, el intermedio radial fusionado, y el ulnar y el accesorio que me queda por palmar, no lo noto claro. Y después tenemos en la fila distal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y el 4. Todo esto ya son los metacarpianos del perro. Fíjense en la forma que tiene el hueso carpo ulnar, suele tener fracturas, tiene una formita, es alargado y ocupa bastante espacio en proximal y en distal. ¿Sí? Tiene una forma particular el huesito carpo ulnar del perro, como una bota incluso. Y esto es para que estudien el metacarpo. Hay una cara, el metacarpiano es un huesito largo, tiene una cara articular, para articular con la fila distal del carpo en proximal, tiene un extremo proximal, se le suele llamar cabeza, tiene una cabeza, acá les dice cabecita del hueso, tiene un cuerpo y tiene todo un extremo distal. Acá están los metacarpianos rudimentarios 2 y 4 relacionados con el 3, que es el principal. Se ve más claro en este tipo de imágenes. Hay un extremo proximal que en realidad se le llama base. Acá es como que está al revés, ¿no? Los nombres son así, una base, un cuerpo, y al extremo distal se le llama cabeza. Por eso no hice mucho hincapié en la foto anterior donde decía cabecita arriba, porque en realidad se describe la base en proximal, el cuerpo o diáfisis y el extremo distal que hay autores que le llaman cabeza. En la parte distal hay como una cresta sagital que sobresale para articular después con la falange proximal. Acá tenemos las superficies articulares, como lo veríamos si lo vemos desde arriba, desde proximal. Estas serían las caras para que articulen después la fila distal del carpo. Nunca perdamos de vista que acá va a articular la segunda fila, o sea, la fila distal del carpo. Y acá vamos a tener a la primera falange articulando. Acá tenemos una vista palmar, por lo tanto vamos a ver a los metacarpianos 2, al 3 y al 4. Como es izquierdo, esto es medial y esto es lateral.
Acá tenemos de rumiante, el metacarpiano 3+4 fusionado de rumiante, tiene un surco longitudinal dorsal, que es como si fuera el lugar donde se han unido. Los huesos quedaron totalmente pegados, formando un solo hueso que se llama 3+4. Y acá van a estar las superficies articulares para la fila distal del carpo. También tiene un extremo proximal que se llama base, un cuerpo y un extremo distal o cabeza. Hay una zona de crestas sagitales también en el extremo distal y hay una incisura intertroclear. También tenemos una tuberosidad del metacarpo. Y acá tenemos metacarpiano 3 y 4 izquierdo, también de rumiante, pero visto desde palmar, donde le vamos a alcanzar a ver esa especie de lágrima pegada que es el metacarpiano 5. También tenemos un surco longitudinal por palmar, una especie de canal metacarpiano, y bueno, el extremo proximal o base, el cuerpo y la cabeza. Esto es de porcino para que ustedes analicen cómo sería la zona del metacarpo del porcino. También tienen cada metacarpiano una base, un cuerpo y una cabeza. Y acá están dibujados, están marcados el metacarpiano 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Del 2 al 5. Y en el perro van a ir los metacarpianos desde el 1, 2, 3, 4 y 5. También cada uno con su base, cuerpo y cabeza. Esto es una vista dorsal, por lo tanto acá en distal de los metacarpianos se ven los huesitos sesamoideanos que son ovoides, unos sesamoideos dorsales que tiene el perro que habíamos dicho. Y por palmar, en el dedo del equino vamos a tener realmente para nombrar bien los huesos sesamoideos que van a estar presentes en el dedo. Todos estos son los huesos del dedo. Las 3 falanges, falange proximal, llamada también cuartilla, falange media, le suelen llamar corona, y la falange distal, depende del animal, a veces se llama hueso ungular, sobre todo en los carnívoros, que sería una especie como si lo comparáramos con la uña nuestra. Pero tenemos entonces las 3 falanges, proximal, media, distal, y 3 huesos sesamoideos por dedo. 2 sesamoideos proximales que se ubican por palmar en la articulación por palmar de la articulación metacarpofalángica, porque acá arriba vamos a tener en realidad el metacarpiano 3, ¿sí? En ese metacarpiano 3, con ese metacarpiano van a estar articulando estos huesos sesamoideos proximales. Y el sesamoideo distal es uno solo y en el equino se le suele llamar también hueso navicular, porque tiene forma de bote o como una pequeña nave, ¿sí? ¿Sí? En forma de bote en realidad. Ese es el sesamoideo distal, que se encuentra por palmar de la articulación interfalángica distal, porque está entre la falange media y la distal. Acá lo tenemos realmente en un atlas, falange proximal, media, distal del caballo, visto de frente, ¿sí? Una vista dorsal. Si las veo desde atrás, esa misma falange, ya le tengo que agregar a la falange los huesos sesamoideos proximales y el sesamoideo distal o navicular. Esto es, si ustedes miraran la piel, miraran un caballo, y nosotros lo habíamos pintado en un curso de posgrado, le habíamos marcado la zona donde ustedes verían en el animal el carpo. Este huesito accesorio se palpa en el animal. Acá lo habíamos dibujado, el profesor lo había dibujado con un fibrón y había marcado la zona, ven ese reborde ahí, esto es palpable en el animal, es el hueso accesorio del carpo. Este es un miembro torácico derecho, ¿sí? El animal mira para acá, esto es craneal, esto es caudal, por lo tanto esta es la mano derecha. En esta mano derecha dibujamos las 2 filas del carpo, la fila proximal y la fila distal. Esta sería la zona de la caña del animal, que le llaman en el campo, con el metacarpiano 3 bien desarrollado y lo acompañan, en este caso está dibujado el metacarpiano rudimentario número
4, que sería el lateral. Después tenemos en esta parte los sesamoideos proximales y está dibujada la primera falange. Se podría haber dibujado parte de la segunda, que no queda totalmente dentro del casco, ¿sí? Se vería también una parte no es que se ve, pero por transparencia, ¿no? Se debería estar notando acá una partecita de la segunda falange o falange media. El resto de la media queda dentro del casco y la distal también, la falange distal totalmente dentro del casco. Lo que está dibujado en amarillo es un músculo importante que vamos a estudiar cuando lleguemos a la parte muscular, que es el músculo interóseo 3, está pegado al hueso metacarpiano, y lo que está en celeste son tendones de músculos flexores del dedo, que también lo vamos a agregar más adelante en clases futuras. Esto es lo que yo trataba de decirle, que parte de la falange media o falange 2 y toda la falange 3 están dentro del casco, que el casco es el estuche córneo que está abrazando o que tiene dentro de él estos huesitos que hemos nombrado. Metacarpiano, acá les dice un metatarsiano 3, porque cuando lleguemos al miembro pélvico van a ver que este hueso también, el miembro pélvico, se llama metatarsiano 3. También van a tener en el pélvico los sesamoideos proximales, que están articulando, acá se nota bien que los sesamoideos proximales articulan con el metacarpiano. No es que están tocando casi con la falange proximal, sino que tienen caritas para el metacarpiano. Y si fuera pie, para el metatarsiano. Esta es la falange proximal, esto es una vista lateral. Esta es la falange media, esta es la falange distal. Y ahí adentro del casco me va a quedar el hueso navicular, ¿sí? O sesamoideo distal. Estas imágenes se las dejo, también son de Atlas, y es lo mismo que hemos estado hablando, ¿sí? Esta línea de puntos representaría el borde hasta donde se proyecta el casco. Por eso abarca parte de la falange 2. Y toda la falange 3 y demás estructuras que vamos a hablar en la clase de casco. Te los dejo, también esta es una vista palmar, con la línea de puntos marcando el borde del casco, el hueso navicular y la falange 3 vista de palmar. Estos son unos cartílagos que se hallan dentro del casco, lo vamos a ver en esa clase, ¿sí? Cartílagos complementarios se llaman de la falange 3. Vistos de costado, estos cartílagos se proyectan en los laterales y ahí tenemos el navicular, las dos falanges, la proximal, la media y la distal. Bueno, esto es lo mismo de otro atlas, le dejo todos estos nombrecitos, pero quiero que ahora estudiemos nombres de cada falange que están en el listado. La falange proximal tiene un extremo también, proximal, que se llama base, un cuerpo y un extremo distal o cabeza. Si lo miro desde arriba, esta es la cara articular o fobia articular para articular con el metacarpiano 3, que se va a apoyar acá arriba. En la parte palmar se le llama trígono a esa zona, no lo tienen ustedes en el listado, creo en este caso no lo tienen a ese nombre. La falange media también tiene una base, un cuerpo y una cabeza. Y la fobia articular, en este caso, va a ser para la falange proximal. Y en la falange distal hay que estudiarle nombres. A la falange distal del equino tiene una superficie articular para articular con la falange media, en este caso. Si lo miro desde abajo, desde la superficie solear, tiene toda una carita solear, una línea semilunar, donde se va a fijar un músculo muy importante, que es un músculo que flexiona el dedo. Hay forámenes que se ven por palmar, foramen solear. Hay un surco solear, un canal que corre por dentro. No se ve porque está toda perforada por dentro, donde se introducen vasos sanguíneos. Está muy irrigada la falange 3 y también nervios. Todo esto sería la cara de la suela. Y esta parte es la cara parietal. Tenemos una cara articular, una cara parietal
y una cara de la suela. Hay unos procesos palmares que se encuentran por palmar, justamente laterales, hay dos, y un proceso en el borde dorsal, si la miro de frente, hay un proceso extensor, que es muy importante que lo sepan, porque también se fija acá, se inserta un músculo, pero en este caso que extiende el dedo. A la parte palmar llegaba el músculo que flexiona en el dedo, a la parte dorsal, músculos que extienden el dedo. Entonces, un solo músculo importante va a llegar y se llama proceso extensor a esta elevación. Todo el borde se llama borde coronario y todo este borde distal se va a llamar borde solear. Esto es lo mismo, pero sacado de otro autor, donde tenemos, es una vista lateral, el proceso extensor, en el centro, por decir así, de todo el borde coronario, toda la cara parietal, la cara articular, los procesos palmares, a su vez tienen unidos en este caso los cartílagos de la falange distal, que con el tiempo se van, primero son cartilaginosos, pero después se van osificando, en animales más grandes, se ven en las radiografías más blancos. Y bueno, y otros nombres que hemos visto, dijimos borde coronario y borde solear. No veo la cara de la suela porque justamente el animal está, la falange está apoyada en el suelo. Y estos son los procesos palmares. La estructura de la falange distal, los forámenes que habíamos nombrado, si lo pudiéramos limar, verían que por dentro está el canal, ¿sí? Solear. Y es toda como porosa la superficie dorsal, está llena de orificios, todos orificios ocupados por arterias y venas. Bueno, esta es la distribución de presiones para que lo relacionen un poco con la parte aplicada. Cuando un animal pisa se distribuyen las líneas de fuerza. Es mucho el peso que recibe el animal en el apoyo. El 60% del peso del animal lo están recibiendo los miembros torácicos. Siempre la línea o el centro de gravedad del animal está más desplazado hacia el miembro torácico. En cambio, los miembros pélvicos son para propulsión, para que el animal se apoye como que salte, digamos, ¿sí? Pero todo el apoyo, la mayor parte del peso, la van a recibir los huesos del miembro torácico. Esta es una conformación que ustedes van a estudiar en tercer o cuarto año, conformaciones de los ejes normales. Cuando apoya un animal, esos serían los ángulos que debe tener entre el metacarpiano y todo el eje del dedo. Y los ejes anormales, acá vemos un animal como que estuviera más parado, ¿sí? Y acá uno más sentado, que se llama sentado de nudo. Esta zona se le llama nudo, ¿sí? Es la articulación entre el metacarpo, la primera falange y los sesamoideos proximales. Acá se vuelve a notar bien cómo los sesamoideos proximales tienen caras articulares para el metacarpiano 3. Bueno, simplemente para finalizar, falanges de rumiante, cómo se notaría las falanges proximal, media y distal de uno de los dedos, del dedo 3 en este caso, y también tiene el dedo 4 desarrollado, en los rumiantes, el bovino, también con las 3 falanges y también los 3 sesamoideos por dedo, en este caso el dedo 4. Las falanges de carnívoro vistas desde dorsal, también a cada una se le describe una falange proximal, media y distal. A cada dedo, perdón, se le describe una falange proximal, media y distal. Bueno, esto es todo por la clase de hoy.